Doctor, ¿qué es la filiación? En primer lugar, tenemos que contemplar el instituto de la afiliación dentro de las nuevas realidades de las familias actuales y de las formas de organización de estas familias que la ley establece. La afiliación es el vínculo jurídico que une a una persona con su progenitor o sus progenitores. A ver, ¿por qué es fundamental este instituto para el derecho de familia? Porque de ese vínculo que se origine van a surgir determinados derechos y obligaciones correspondidos para ambas partes que es necesario que nosotros determinemos. ¿Cuáles van a ser esos derechos, aquellas obligaciones? En primer lugar, el derecho a obtener un nombre, a obtener un apellido, que es una cuestión fundamental que tiene que ver con el derecho a la identidad de cada individuo. Segunda cuestión, eventualmente puede ser susceptible de percibir alguna prestación alimentaria en caso de requerirla. Puede tener derecho a tener un cuidado específico, a recibir una educación adecuada. Y es necesario que esto quede instrumentado de alguna manera. ¿Y cómo queda instrumentada el vínculo filiatorio? Es a través de la inscripción que se hace de ese nacimiento frente a la oficina del registro y estado civil del domicilio de la persona. Doctor, ¿cuáles son las clases de filiación que existen? El Código Civil y Comercial de la Nación establece 3 clases de filiación. La primera de todas es la filiación biológica o por naturaleza, que es aquella que está determinada por la concepción o por el acto sexual propiamente dicho. Y esa filiación puede revestir 2 caracteres diferentes. El primero puede ser una filiación matrimonial, que son todas aquellas concepciones que se dan justamente dentro del marco del matrimonio. Y si no, puede ser una filiación de carácter extramatrimonial, que son todas esas concepciones que nacen de parejas que, si bien no están unidas bajo un régimen matrimonial, o bien optaron por una relación sentimental circunstancial, o en definitiva, porque decidieron no estar unidas en matrimonio, han concebido una nueva persona. La segunda manera por la cual pueda quedar emplazado el vínculo filiatorio es a través de la adopción, que hay un instituto específico que regula todo el marco de la adopción. La adopción, en definitiva, es un acto jurídico que tiene que contar, obviamente, con la fuerza del poder jurisdiccional, es decir, que tiene que haber una intervención, obviamente, del poder judicial, a través del cual una persona, puede ser su progenitor, su mamá o su papá, quedan emplazados como padres de una persona sobre la cual no tienen un vínculo biológico. Bien. Es importante esto, ¿para qué? Porque al momento de que quede emplazado ese vínculo filiatorio dentro de esto que te comentaba anteriormente, que es la registración ante las oficinas del registro de estado civil y capacidad de las personas, es donde va a figurar en esa misma acta de nacimiento quiénes van a ser los padres adoptivos que revisten este carácter. Y la tercera forma por la cual se puede establecer un vínculo filiatorio es por intermedio de las técnicas de reproducción humana asistida. En esto es fundamental que nosotros tratemos de dividir e identificar 2 situaciones. La primera, que tiene que ver con aquella persona que aporta únicamente el material genético que va a posibilitar que se lleve adelante una fecundación. Ese material genético puede estar aportado, puede ser un óvulo o un espermatozoide para que esa fecundación se haga de manera extrauterina y posteriormente se implante dentro del seno materno. Como en segundo lugar tenemos que tratar de individualizar el rol del progenitor. El rol del progenitor va a estar dado por la voluntad procreacional. ¿Qué quiere decir la voluntad procreacional? En definitiva, las ganas de ser papá o las ganas de ser mamá. Y esto tiene que estar manifestado. Tiene que estar manifestado cumpliendo determinados requisitos y determinadas formas. Este consentimiento, en primer lugar, tiene que ser actual. A ver, si yo me voy a someter a una técnica de reproducción humana asistida, tengo que manifestar esa voluntad dentro de un periodo razonable previo a someterme a esta técnica. También no tiene que estar sometido a ningún tipo de condición. No tengo que estar obligado a someterme a esta técnica por recibir algo a cambio, sino que tiene que ser un acto unilateral, voluntario e incondicional. Doctor, ¿qué es el reconocimiento y cómo se puede hacer? En primer lugar, tenemos que decir que el reconocimiento es un instituto que se da en el marco de todas las filiaciones que son de carácter extramatrimonial. Y se trata de un acto voluntario, un acto jurídico, libre, autónomo,
que no puede estar sujeto a ningún tipo de condición, y lo que es importante, que reviste cierto carácter que no puede retrotraerse ese reconocimiento, es decir, yo no me puedo arrepentir de un reconocimiento. Y en definitiva, conceptualmente es el hecho de que una persona asume la paternidad de la persona que nació por considerar que ese hijo es propio. ¿Qué es importante con esto? Y es fundamental para no incurrir en un delito penal, es que ese reconocimiento, la persona que lo realiza, lo hace con cierta convicción de que esa concepción es producto de una relación que él tuvo con la mamá de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estaríamos incurriendo en un delito que es el de supresión de identidad, o lo que se llama también mucho en el derecho de familia esto de los reconocimientos complacientes. No nos olvidemos que cuando hablamos de reconocimiento no solamente hablamos de la autonomía de la voluntad de la persona que reconoce, sino que fundamentalmente hablamos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en el derecho de familia es un paradigma sumamente fundamental y debemos respetar. Doctor, ¿qué es la subrogación de vientres y se encuentra regulada en la Argentina? La subrogación de vientres o gestación por sustitución, primero que nada hay que decir que genera una gran polémica porque intervienen tanto paradigmas que tienen que ver con la religión, con la ética, con la moral. Eventualmente lo que nos corresponde a nosotros es hacer un marco conceptual de lo que dice el derecho al respecto. También, obviamente, entran en tensión muchísimos derechos que desean dentro del campo del derecho de la familia. El derecho a formar una familia, el derecho a la autonomía de la voluntad, el orden público, el interés de los niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente el derecho a la identidad. La subrogación de vientres es toda aquella praxis que se da en el sentido de que existe un acuerdo, un convenio, un contrato que puede ser gratuito o oneroso, a través del cual una persona se obliga a llevar dentro de su seno materno durante todo el proceso de embarazo hasta llegar a dar a luz a esa criatura, a una persona que en definitiva no tiene voluntad de ser su madre, sino que recibió algún tipo de contraprestación o podría haberla recibido por parte de la persona que se encargó de solicitar este cometido. Las figuras con las que se identifican a esta persona es la persona gestante, es quien lleva adelante todo el proceso de la concepción y del tránsito del embarazo. Y la persona comitente o las personas comitentes son quienes encargan a la persona gestante que lleve adelante ese embarazo. Doctor, ¿qué son las técnicas de reproducción humana asistida? Asistida se refiere fundamentalmente a un instituto en el cual existe mucha colaboración de la ciencia médica, pero fundamentalmente desde la genética, en el cual son todos aquellos mecanismos previstos por la ciencia que permiten o facilitan la unión del óvulo con el espermatozoide para lograr una fecundación y luego eventualmente una implantación dentro de un seno materno. Es una realidad nueva, de las nuevas realidades de las familias, pero que también tiende a solucionar aquel déficit que tenían muchas parejas, incluso no solamente parejas, sino que esto también tenemos que analizarlo sobre las nuevas estructuras sociales. Hoy en día existen muchas formaciones familiares que son monoparentales, es decir, formados únicamente por una mujer, en el cual tienen el deseo de formar una familia, y las técnicas de reproducción humana asistida le permiten acceder a este derecho. En definitiva, también es fundamental diferenciar los diferentes intérpretes que intervienen dentro del proceso de las técnicas de reproducción humana asistida. Existen, por un lado, todas aquellas personas que son donantes únicamente del material genético que posibilita esa fecundación, y por otro lado tenemos a los progenitores. Los progenitores son únicamente aquellas personas que manifiestan su voluntad procreacional, es decir, quienes manifiestan su deseo de ser madre o de ser padre de forma actual, vigente y bajo un marco regulatorio que está dado por la ley.